Ahí está. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Escucharte sí. Bien, Te escuchamos, pero no te vemos. No me ven porque lo que están viendo es una pantalla que estoy compartiendo. Perfecto. ¿Es así? Sí, te vemos, pero chiquito. Bueno, me pueden ver chiquito porque algunos tienen la posibilidad de verme abajo, porque yo tengo prendida mi cámara. Pero ahora les pido entonces dos cosas. La primera, que salvo para contestar alguna consulta que yo haga puntual, cierren los micrófonos y si el audio fluye sin problema, entonces no hace falta que apaguen las cámaras. Si ven que hay dificultad, también apagan las cámaras. Eso en primer lugar. Lo segundo, ustedes ven que hay una pantalla de Word que tiene unos textos marcados en azul. ¿Eso lo ven? O sea, ahora van a ver mi cursor, por ejemplo. ¿Lo están viendo? ¿Alguien que saque el micrófono? Yo lo veo, pero muy chiquito, abajo. Lo veo como pantalla. Sí, lo veo. Sí, sí, Voy a se ve. agrandar un poquito más. ¿Lo ves grande? Se ve, se puede leer. Lo veo, sí. Ahí está. Ahí mejor. Bien. Se Bueno, ve muy estas son... chiquito, sigue siendo muy No chiquito. importa, no importa porque yo voy a leer lo que puse acá. Ahora sí. Bien, igualmente atiéndanme, yo lo voy a leer. El que no lo pueda leer, no se preocupe porque yo voy a leer. Son dos consultas que me llegaron vía el foro. Como recuerdan, todas las clases y todos los temas tienen sus foros abiertos. La palabra foro justamente remite, era el lugar donde es el ágora, lo podríamos llamar nuestro ágora, es el lugar donde dialogamos, ¿no? La filosofía es diálogo, eso lo aprendimos con nuestro Sócrates platónico, así que yo quiero hacer lugar a ese diálogo, más allá de que sé perfectamente que las cuestiones tecnológicas hacen que uno tienda a transformar el diálogo en monólogos alternados, ¿no? Pero contra eso tenemos que combatir. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿No? Tampoco se puede exagerar. Pero bueno, Nilda había dejado una pregunta muy interesante, ¿no? Dice lo siguiente. Me quedó una duda con respecto al conocimiento y la libertad. ¿No? Conocimiento y libertad. En la alegoría de la caverna, ¿se podría hablar de grados de libertad? Hola, no lo escucho muy bajito. Perdón, yo te escucho con eco. El volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo te escucho perfecto. Sí, claro. Y te escuchaba antes también. Si todos silenciamos el micrófono, no van a estar, los sonidos son los que generan las dificultades, ¿no? Así que sostengamos los micrófonos y si es alguna consulta te respondo yo y si es alguna consulta de contenido, hacen la mano que sería lo mejor. Gracias. Bien. Bárbaro, Silvina, muy bien. Entonces, ya saben, si, digamos, en principio, salvo que haya un descalabro general del sonido, en principio se escucha bien. Y si alguien en particular tiene algún problema, recuerden que todo esto se está grabando. Bien, preguntaba Nilda, esta relación entre el conocimiento y la libertad en ocasión de la alegoría de la caverna, ¿no? ¿Se podría hablar de grados de libertad o se tiene de una vez y listo? Porque no me queda claro el proceso. Vos decís que no está muy desarrollado el concepto, pero hay una mención al deseo o placer de mostrar la verdad para que otros puedan sentirse libres y creo que implica la transmisión de verdades. Bueno, es una pregunta que tiene muchas subpreguntas. Yo me voy a concentrar en alguna de ellas para no hacer una segunda clase, pero hay algo que me importa muchísimo. Esta relación, primero que se vea que cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de teoría del conocimiento, hay una relación entre la teoría del conocimiento y, en este caso, la ética. Es decir, la libertad forma parte del terreno de la ética. Y tal vez hay que tener muy en cuenta que Platón, especialmente, ¿no? Platón especialmente es un filósofo
en el que suelen confluir los distintos elementos de la filosofía, las distintas perspectivas. Así como Aristóteles tiende a distribuir y separar y no conforme, tiende más bien al revés. Ahí sí hay No te dificultades. escucha. No te escucho, Marcos, para nada. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora ver. sí. Sí, Bueno. se te- Sí, se fue un segundito porque cambié el enchufe del micrófono cuando ve... bueno, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? sí. Bien. Cualquier Sí. cosa me avisan. Bien, ahí sigo. Entonces decía, hay una relación entre ética y conocimiento. Ahora, ese es un primer nivel. Es decir, hay un elemento de la libertad, de la desalienación, que es también un elemento teórico. Cuando yo estoy en el nivel más bajo de conocimiento, en el nivel de lo que llamábamos la vez pasada, la eicasía, ¿no? Viendo alienado, viendo imágenes sensibles, en ese mismo momento estoy en el máximo nivel de esclavitud. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una esclavitud de la que ni siquiera me doy cuenta. Es una esclavitud de la que ni siquiera tomo conciencia. Entonces, hay grados de libertad. Hay un grado un grado mínimo de libertad, podríamos decir mejor, que es el momento de menor conocimiento. Y cada vez que voy subiendo en órdenes crecientes de conocimiento, cada grado de conocimiento es un grado mayor de libertad. Y eso, por más que no necesariamente Platón lo trate de esa manera, es claro que de lo que me voy liberando son, y acá viene el matiz, podríamos decir, profundamente religioso, no cristiano. Después el cristianismo lo toma, pero es más religioso. De lo que me voy desligando cada vez más es de las ataduras de la sensibilidad, de las ataduras del cuerpo. Cada grado de mayor ascenso en la escala del conocimiento es un grado de menor dependencia de mi cuerpo para conocer la verdad. Y ese grado, en su grado máximo, es cuando verdaderamente el alma se separa del cuerpo. Si alguno se tomó el tiempo de leer hasta el final la Apología de Sócrates, ese texto con el que empezamos, habrá visto que al final Sócrates de alguna manera discurre respecto del temor a la muerte. Y entonces, justamente Sócrates dice ahí que él no le teme a la muerte, él no tiene miedo a la muerte corporal, porque sabe que esa muerte es el inicio del verdadero conocimiento, o más bien, el reinicio del verdadero conocimiento, porque el alma se va a liberar del cuerpo y va a estar dialogando en absoluta libertad de toda necesidad corporal con los grandes sabios, ¿no? Va a ir al Hades y en el Hades, o sea, en esa especie de trasmundo que los griegos habían inventado, va a encontrar otros que están en la misma situación, otras almas, y va a dialogar con almas que no están delimitadas por el... Entonces, me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta para ver cómo, si bien ahora estamos en teoría del conocimiento, lo que nos interesa es el problema del conocimiento, no es que los temas estén separados entre sí. En un dualista, como es Platón, que considera al alma y al cuerpo como cosas diferentes y considera el verdadero conocimiento como conocimiento del alma, la libertad se identifica con una liberación del alma con respecto al cuerpo. Y esto es muy importante para que se entienda después cuál es
la cercanía y cuál es la diferencia con Aristóteles, tema al que hoy del que me voy a encargar, porque esa liberación en sentido de liberación completa, de independencia completa del alma con respecto al cuerpo, en Aristóteles no va a ser posible. Aristóteles no va a admitir ese tipo de separación tajante entre el cuerpo y el alma, ese desprendimiento del alma con respecto al cuerpo. Por más que en algunos textos uno podría decir, bueno, Aristóteles da a entender que por lo menos una parte sí sería inmortal, etc., es más ambiguo. En el caso de Platón no es ambiguo, es clarísimo, ¿no? O hay algunos textos más ambiguos, pero la mayor parte de los textos son muy claros. Entonces, valga esto como respuesta. Antes de ir a la de Virginia, a las preguntas de Virginia, me gustaría chequear que todos me estén oyendo bien. Si alguien se da audio y me dice, sí, te estamos escuchando bien o no. Sí, Marcos, perfecto. Bien, seguimos. Sí, te escucho bien. Bien, entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Ven qué interesante que es esto del diálogo? Porque no es un monólogo. Está bien, tenemos que reproducir los diálogos de esta manera, pero es útil, es instructivo, nos ayuda. Virginia hace una pregunta. se me fue tu voz, Marcos. Ahí perdimos, sí, ahí perdimos el sonido. El hombre itinerante. A ver. Porque mudé total. Ahí le estoy escribiendo. Se fue el audio, Marcos. Sí. Estamos ahí viendo qué pasa. Ahí le escribo. Hola, hola. Ahí va. ¿Me escuchan? Y ahora te perdiste. Sí. Ahora estás de vuelta. Estaba. Ahí viene la cosa. A ver. Sí, evidentemente. Ahora retomo, ¿eh? Ahora retomo. No se angustien. Vamos a ir al texto que estaba compartiendo. Lo voy a leer para hacerlo más rápido. Virginia pregunta lo siguiente. Dice, la primera se refiere a si el arquetipo del bien, que sería el supremo para Platón, se refiere a una deidad panteísta. ¿Platón cree posible que el hombre pueda llegar al conocimiento de ese arquetipo o es de cumplimiento imposible? Me voy a quedar con esa pregunta. La otra también era muy interesante, pero si no, sí se me va a ir muchísimo tiempo. 2 o 3 cosas. Primero, todas las veces que Platón recurre a figuras, el sol para representar al bien, eventualmente el sol puede figurar a una deidad, son siempre representaciones que tienen que ver con un discurso teológico mítico, ¿no? Tiene que ver con un discurso teológico mítico. Ahora bien, ese discurso teológico mítico tiene que ver más bien con el carácter explicativo, didáctico de Platón. Digamos, en los textos de Platón, él constantemente va mechando, cuando llega a un problema teórico importante, va mechando estas figuras. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera sabe que lo que él está planteando es sumamente abstracto, sumamente complejo, difícil de asequir, y entonces para solucionar ese tipo de problemas, el recurso es la analogía con lo conocido. Cuando quiero hablar de lo desconocido, utilizo una analogía con digamos, para hablar de lo desconocido, de lo abstracto, siempre me viene bien tener una analogía con algo conocido por todos. Y lo que más se aproximaba a lo conocido eran las figuras de la mitología, en general de la religión griega. Entonces, de ahí esas referencias a la divinidad. Pero no es un discurso, podríamos decir, de orden en sí misma mítica. Por más que hay mucha más relación de la que en un momento se admitió,
o sea, entre el logos filosófico y la mitología, esas relaciones en Platón habitualmente tienen que ver con momentos didácticos, momentos en que Platón dice, bueno, si no lo entiendes bien, te lo voy a explicar de esta manera. O viene de explicar una cosa muy complicada, y dice, bueno, ahora se los voy a contar con un mito. De hecho, gran parte de los relatos míticos que tenemos se los debemos a Platón. O sea, sabemos muchos de los mitos platónicos, entre otras cosas gracias a que Platón en esta tarea incansable los fue recopilando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero en lo que sí me gustaría hacer claro es que no hay panteísmo en Platón. Sea lo que fuere de esas figuras divinas, no hay panteísmo. El panteísmo, no voy a entrar exactamente en la definición, pero es lo contrario del dualismo. O sea, donde hay panteísmo, hay, podríamos decir, Dios está en todas partes. Esa sería la definición etimológica. Pan, todo, teos, Dios. En el panteísmo, Dios está en todas partes. Uno podría decir, trasladando a términos filosófico-platónicos, la idea de bien impregnaría todos los entes, sensibles o inteligibles. Y eso no ocurre. Para Platón, el mundo, nuestro sensible, el mundo circundante, el mundo en el que habitamos desde la mañana hasta la noche, es en sí mismo diferente del mundo inteligible, ¿sí? El mundo inteligible es otro mundo. Después hay muchas discusiones, si es que verdaderamente Platón hablaba de dos mundos, o hablaba de, digamos, como si fuera un mundo real, dos mundos reales, o hablaba de dos ámbitos. Todo eso se puede discutir. Pero lo que es muy difícil discutir es que no haya un dualismo. Puede ser que no sean dos mundos reales, que uno es un mundo de pensamiento que da sentido a este único mundo, pero en cualquier caso no se confunde nunca el ámbito de lo sensible y el ámbito de lo inteligible. Y la idea de bien está en el ámbito de lo inteligible. Por lo tanto, y esto viene a cuento y aprovecho para retomar la reunión pasada, cuando salgo de la caverna, ingreso a otro ámbito, al ámbito de la verdadera realidad y el ámbito en el cual tiene lugar el verdadero conocimiento. Inteligir, la idea de bien, es lo máximo lo que puedo llegar en la escala del conocimiento. Inteligir las ideas de justicia, de amor, de belleza, cualquiera de esas ideas, en sus arquetipos, implica inteligir la verdadera realidad. Cuando tomo contacto sensible con ejemplos de cada una, de copias de cada una de estas ideas, estoy en otro grado y en otra jerarquía. Ese dualismo, ahí bajé de nuevo, entré de nuevo a la caverna, estoy en otro ámbito. Donde hay dualismo, donde hay este dualismo, no hay panteísmo, porque justamente panteísmo querría decir que puedo borrar el límite que me marca la caverna, que todo está en todo, que es el lema del panteísmo, ¿no? Entonces, está buenísima la pregunta, me parece súper interesante y los invito a que la sigan haciendo porque justamente a partir de las inquietudes de ustedes yo puedo tal vez darle más precisión a lo que quiero comentarles. Bueno, y entonces ya supongo que están todos en la clase, están todos sentados, ya son las 2:30 y podemos empezar con un tema nuevo. ¿Les parece bien? Bien, yo solamente veo a 9, a los 9 los veo bastante interesados, al resto los asumo interesados. Así que, bien, hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que es, como les había prometido, es dar un paso más en la teoría del conocimiento con un nuevo integrante, Aristóteles, que como muchos de ustedes sabrán, fue un discípulo de Platón, ¿no? Entonces, les voy a compartir ahora, vamos a ver, crucen los dedos, todo tipo,
Ahí estamos. Se supone que la computación es algo racional, pero ahora vamos a entrar a la parte casi religiosa del asunto. Crucen los dedos, hagan todo tipo de conjuros para que yo pueda compartir pantalla. Tal vez esa energía permita que esto suceda. Estuve entrenándome mucho en la semana, pero nunca es suficiente. Tengan paciencia, no desesperen, ¿eh? Vamos a ir primero, antes de mostrarles mostrarles el gráfico, les voy a mostrar otra cosa. Ya ahora me siento muy envalentonado. Y vamos a ver cómo funciona. Algo que ustedes seguramente han conocido, lo han visto, funciona, circula mucho. ¿Están viéndolo ahora? ¿Están viendo lo que yo veo? Ahí va. Ahí me pone insuficiente calidad. Sí, sí. Bien. Bueno, este es el famoso cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, con todas las... No lo tomen como un cuadro histórico, obviamente, no lo es un cuadro del Renacimiento, de inicios del siglo XVI, y como ustedes saben, el Renacimiento se caracterizó por revalorizar el pasado griego en desmedro, griego y latino en realidad, en desmedro del pasado inmediato de la Edad Media, ¿no? Entonces, para criticar a sus inmediatos antecesores, recuperaron y llenaron de fasto a ese pasado antiguo del cual se sentían herederos lejanos, ¿no? Y querían ser herederos cercanos. Pero más allá de eso, lo que me resulta interesante acá, después les voy a dar una imagen un poco más amplia, ¿no? Vamos a ver si se puede ampliar un poquitito. Los que están en el centro son nuestros dos amigos, ¿no? Platón y Aristóteles. Platón señalando justamente hacia arriba, hacia el mundo inteligible. Ven que ahí está con el dedo claramente indicando que la verdadera realidad es el mundo inteligible. Y Aristóteles, que según dicen, yo no sé muy bien cómo hacen para saber, seguramente debe ser alguien que pudo ver el libro más de cerca. Este libro es la Ética Nicómaco, y esta mano que parece querer decir como si detuviera el impulso de Aristóteles, de Platón, dirigido hacia el mundo inteligible, y quisiera contenerlo en este mundo, ¿no? Entonces, me interesa que vean ese doble movimiento, ¿no? Ese doble movimiento. Por un lado, Platón dirigido hacia el mundo inteligible, considerando que la verdadera realidad se encuentra en el mundo inteligible. Aristóteles, de alguna manera, con una mirada que reconoce al maestro, pero al mismo tiempo intenta moderar el impulso metafísico, trascendente de la filosofía platónica. Nosotros no vamos a dedicarnos a la metafísica, que es el problema central para la antigüedad, como lo dije la vez pasada. No nos vamos a dedicar a la metafísica ni platónica ni aristotélica. Pero como ya saben que acá la metafísica tiene prioridad por encima de la teoría del conocimiento, es importante que tengamos por lo menos esta precaución. Sepamos que nos empezamos a enfrentar ahora a un filósofo que ha sido discípulo de Platón y que tal vez no sea, como muchas veces se lo ha planteado, el enemigo declarado del maestro, no lo es, aunque sin embargo, sí es alguien que tiene muchas objeciones que plantear a la metafísica y por lo tanto a la teoría del conocimiento.
Bien, y antes de dejar este cuadro, la reproducción no es la mejor, pero bueno, son las imágenes que uno puede bajar a internet. ¿Quién es este que está de gran charla? Lo digo porque es un amigo nuestro, ¿no? Este es Sócrates, ¿no? Que obviamente le está preguntando a todo el mundo qué es lo que piensa. Lo podemos imaginar en la actitud justamente de la mayéutica, mostrando el carácter aparente de los saberes de aquellos con los que dialoga. Bien, entonces hasta acá este cuadro. Voy a dejar de compartir ahora esta pantalla. Bueno, entonces de esta manera tenemos al nuevo integrante de nuestro curso, ¿no? Ahora sí, les voy a compartir pantalla, otro tipo de material. Bueno, la primera salió, ahora no dejen de emitir esas poderosas señales que han dado resultados fantásticos. Aguárdenme un segundito de nuevo. Vamos a ir a este cuadro. Me llevó bastante tiempo hacerlo. Los círculos y cuadrados y todo eso no es nada esotérico, es simplemente un modo, antes de entrar todavía en, digamos, hoy me voy a ocupar fundamentalmente de contarles quién fue Aristóteles y también de revisar la teoría del alma de Aristóteles. Pero antes de eso, quisiera que tengamos en cuenta de alguna manera cuál va a ser el recorrido y cuál va a ser el resultado al que yo espero que lleguemos, aunque tal vez no sea todos los resultados a los que lleguemos. Tal vez en el camino sumamos muchos contenidos. Imagínense, fíjense que dice teoría del conocimiento o nociología, y ahora hay una confrontación o una especie de resumen por tesis importante. Con Platón, lo están viendo, ¿no? ¿O no? Aún no se ve, Marcos. No, Marcos, yo mira, veo a mira, todos mira. los alumnos. No vemos nada en realidad. Es que tiene que salir del fondo de la caverna, eso es lo que yo les decía. Aguárdenme. Estamos mirando a vos, a tu cara que estás afuera de la caverna y no estás tratando de decir... No, Es que yo tengo lo que que veo son volver. todos los alumnos. Todos los alumnos. Bien, bien, bien. Ahora probamos de nuevo, sí. Alguna cosa pasó, no se compartió. Ahora vamos a probar de nuevo. Es difícil arrastrarnos hacia afuera. Sí, hace mucha lucha, pero no van a poder. Ahora ya salieron, miren. ¿No? ¿O no? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Marcos, Sí, a veces hay que darle dos Ahora veces la sí. misma operación y finalmente... Ahora puede ser que tengan un problemita, ahora ya lo se va a solucionar, no se preocupen. Hola, Sí, ¿se escucha? sí. Sí, se escucha. Lo Norma que tiene pedir la a mano todos levantada y no sé si te quiere escuchar. bien. Lo que igualmente me parece que les voy a pedir es que tal vez mejore un poco si es que la mayoría apaga las cámaras, ¿no? Porque evidentemente estamos con algún tema de señal floja. Hay señal, evidentemente hoy está mejor que el otro día, pero de todas maneras, por las dudas apaguen las cámaras, así va a fluir mejor. Sí, te escucho, Norma. Sí, Marcos, este cuadro que estamos viendo, ¿después lo vas a subir a la página? Sí, yo estoy subiendo todos los cuadros. El de la caverna no subió. ¿No subió? El que tenía los hombres de colores y la... No subió, qué raro. la Bueno, fogata sí, claro. amarilla subió. Sí, yo lo subo. Cuando termino la clase lo subo. Tal vez tendría que subirlos antes, me lo han sugerido. Pero a mí me gusta un poco la sorpresa, ¿no? Me Sí, gusta está un poco bien. la sorpresa. Bueno, Pero sí, me me voy a molesta fijar que estén... después, mientras Sí, sea. sí, me voy a fijar. Bien,
Gracias. Bárbaro. Bien, entonces decía, si ustedes se fijan en este cuadro, hay una parte que ya hemos recorrido, ¿no? Fíjense cada una de las entradas que aparece ahí. Para Platón, el conocimiento verdadero es conocimiento de una realidad diferente, inteligible, ¿no? Eso fue lo que vimos la última clase. Conocer para Platón no es conocer mediante los sentidos. El verdadero conocimiento es el conocimiento de las ideas, estos arquetipos perfectos, ejemplares únicos, que en el fondo son la caracterización esencial de cada cosa o de cada, sobre todo de entes morales, es mucho más claro, pero también vale uno para, por lo menos para representárselo, puede imaginarse, por ejemplo, no conocer, yo puedo ver un colibrí, este colibrí que estoy viendo ahora, este venteveo, este gorrión, pero también puedo conocer la idea de gorrión, la idea de venteveo, la idea de colibrí. O mejor todavía, los puedo llamar a todos. Yo puedo decir, uy, vi unos cuantos pájaros hoy que salí a caminar por la plaza, ¿no? O puedo decir, bueno, en realidad esos pájaros eran copias sensibles, materiales, de la idea de pájaro, que es la única idea verdadera. Bueno, conocer para Platón es conocer la idea de pájaro, o la idea de colibrí, o la idea de venteveo. No es conocer sensiblemente este gorrión, este venteveo, etc., ¿no? Entonces, el conocimiento verdadero es conocimiento de una realidad diferente, no sensible, inteligible. Por eso mismo, ahora viene la segunda, fíjense, estoy acá. Voy a ver si puedo, miren, esto ya sería un lujo muy notable si logramos esto, si les puedo marcar esto. A ver. El conocimiento sensible no interviene o no forma parte de la obtención del verdadero conocimiento, salvo como orientación o estímulo. Es decir, lo que habíamos visto la vez pasada es que el verdadero conocimiento puede ser alcanzado con una suerte de auxilio que los sentidos pueden brindar, ¿no? Por ejemplo, eso es muy claro en un diálogo, en realidad uno de los textos menos dialógicos, pero más fascinantes de Platón, el Banquete, donde en un momento determinado explica Sócrates que el verdadero amor, que es el amor filosófico, no es un amor sensible, no es un amor en el que intervengan elementos materiales, corporales, sensibles. Pero el amor corporal puede ser un camino para alcanzar el verdadero amor. Ahora, el verdadero amor está totalmente desligado en su conocimiento de todo lo sensible. ¿Se entiende? Entonces, me importa mucho que se vea esto. No es que Platón dice, mire, el conocimiento sensible no le va a servir. Puede servirle, pero como estímulo, como orientación, como direccionamiento hacia el verdadero conocimiento. Ahora, en el verdadero conocimiento, en la obtención de ese verdadero conocimiento, no interviene de ninguna manera la sensación. Las sensaciones no forman parte, el conocimiento sensible no forma parte. De hecho, en realidad, tal vez yo debiera haber eliminado conocimiento sensible, porque Platón diría conocimiento sensible es una expresión sin sentido. Tal vez, ¿no? Es decir, si es sensible, no es conocimiento. Ese es el problema. Y entonces, ese es el segundo punto. Ahora el tercero es conocer es recordar. Reminiscencia, innatismo. Y este fue otro tema que vimos, creo que suficientemente, que el verdadero conocimiento para Platón es en realidad el recuerdo del contenido de conocimiento que las ideas habían obtenido antes de ser adosadas, adjuntadas a un cuerpo.
Entonces, para conocer, lo único que hacíamos en realidad era recordar ese conocimiento que nuestra alma había tenido antes de ser unida a un cuerpo. Y es por eso que se podía decir que en Platón lo que tenemos es propiamente innatismo. Es uno de los grandes aportes a la teoría del conocimiento, en el caso de Platón, es la defensa del innatismo. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué más decía Platón? Todo esto que está en la parte de arriba, en la parte que solamente es verde, que solamente forma parte del cuadro verde, es lo que Platón dice y que Aristóteles no suscribe. Ahora vamos a ver que hay una zona intermedia, una zona compartida. Esa zona compartida, y por eso es muy importante que tengan presente que Aristóteles fue durante 20 años discípulo de Platón. Y algunos dicen que fue su mejor discípulo. Algunos estudiosos, ¿no? Algunos estudiosos dicen el que verdaderamente entendió a Platón fue Aristóteles. Más allá de que la tradición más bien lo haya puesto en un escenario de Boca River, ¿no? Y si ustedes quieren en el lenguaje dudoso de nuestra época, podríamos decir, hayan querido agrietar la filosofía entre platónicos y aristotélicos. En realidad existe esa diferencia. Lo cierto es que hay muchas relaciones entre Aristóteles y Platón que no tienen mucha sorpresa. Durante 20 años fue discípulo de Platón, uno de sus mejores discípulos. Ya vamos a ver esa parte. Pero entonces hay dos sentencias, por lo menos, que son compartidas. Y esto es fundamental. El conocimiento verdadero es conocimiento del universal, de lo universal, perdón. Es decir, cuando yo hablo de conocimiento verdadero, quiero decir conocimiento de aquello que no es válido solamente para este o aquel objeto, sino que es válido para todos. Esto, no sé si ustedes recuerdan que Platón, cada vez que se oponía o se enfrentaba o se enzarzaba en una discusión con alguno de sus contendientes, lo primero que hacía era mostrarle que el conocimiento, por ejemplo, que el militar tenía respecto del valor, era un conocimiento que valía exclusivamente para los militares, pero no valía, por ejemplo, para los ciudadanos, no valía para el esclavo. De la virtud, lo mismo. Ninguno de esos conocimientos era verdaderamente universal, ya estaban limitados a los casos particulares. Y entonces Sócrates lo que decía siempre, lo que buscamos es el concepto que no valga para este u otro caso, que valga para todos. Entonces, en eso van a ver que Aristóteles y Platón están de acuerdo. El conocimiento verdadero es conocimiento de lo universal. Casi ese yo diría que es una suerte de mantra que hay que interiorizar, no para creerlo, sino para entender de qué están hablando, de qué habla la filosofía. Cuando se lee a Nietzsche, y está muy bien, no digo que esté mal, Nietzsche claramente refuta este ideal de conocimiento verdadero, ¿no? Pero para entender lo que implica el peso de esa refutación, hay que entender al mismo tiempo que esta sentencia, el conocimiento verdadero es conocimiento del universal, es, podríamos decir, una suerte de paradigma que tuvo valor, por lo menos como ideal, algunos creyeron, aparte de haber podido realizar el ideal, pero tuvo valor desde Platón hasta, por lo menos, Nietzsche, exclusive, ¿no? Exclusive. Vale para todos, ¿no? O por lo menos para la gran mayoría. Entonces, en ese punto, Platón y Aristóteles están de acuerdo. Después veremos que hay otros desacuerdos. El conocimiento verdadero se alcanza mediante el intelecto,
y en sí mismo no contiene elementos sensibles. Y acá, esta ya es más fina, y después ustedes van a ver que esto es mucho más fino. Es decir, en el modelo de conocimiento universal, tanto para Platón como para Aristóteles, estamos frente a la categoría clave y central de intelección. Eso que yo escribí muchas veces, nous, nous, digamos, en griego, el nous. Ese es el intelecto. Y la intelección, en su grado más elevado, no contiene elementos sensibles. Ustedes dirán, bueno, están de acuerdo en todo. No, no están de acuerdo en todo. Y acá presten atención a aquello en lo que no están de acuerdo, en lo que es de Aristóteles y que no es de Platón. El conocimiento verdadero, va a decir Aristóteles, es conocimiento de lo universal. Eso ya he compartido. Pero ahora viene la diferencia. El universal es la forma que está dado, el universal, o está dada la forma, en los individuos singulares, sustancias, compuestos de materia y forma. Esto es uno de los temas capitales para entender la diferencia y la distinción de Aristóteles con respecto a su maestro Platón. Lo que va a hacer Aristóteles es refutar esa distinción entre dos ámbitos diferentes, el ámbito de lo inteligible y el ámbito de lo sensible, como dos ámbitos que son verdaderamente duales. Por eso yo había empezado con el tema del dualismo. Y no es que Aristóteles sea un monista, porque no lo es. Simplemente dice, hay una dualidad, pero no se da en el dominio de dos órdenes completamente diferentes, sino que esa dualidad, y acá voy a lo segundo que puse, se da en el mismo individuo, en el individuo singular. El cosmos, y digo cosmos porque los griegos no hablaban de universo, ¿no? El cosmos está compuesto de individuos singulares. Y todo individuo singular, en todo individuo, se da una, podríamos decir, no una dualidad, sino una composición de dos elementos completamente distinguibles. No distintos, distinguibles. Un elemento material y un elemento formal. El universal es la forma. La materia es aquello que forma, es un sustrato en el cual se apoya esa forma e informa la materia. El sello es la mejor manera de darse cuenta. Pueden pensarlo, si ustedes quieren, que existe un universal ser humano y materias diferentes. Puse un ejemplo muy complicado igualmente, ¿no? Pero ya que lo puse lo pongo, ¿no? Y materias diferentes que hacen que, por más que todos nosotros seamos seres humanos, unos hayan nacido en una época, otros hayan nacido en otra época, unos sean hombres, otros sean mujeres, unos... y así, todas las diferencias que ustedes quieren. Vamos a ponerlo con algo un poquitito más sencillo. Existe la forma silla, que es una forma en la que está contenida exclusivamente la función que el individuo singular debe cumplir, e infinitas materias, por lo menos potencialmente distintas. La silla de madera, la silla de cuero, la silla de mimbre, la silla de plástico, la silla compuesta de varias materias, pero todas ellas comparten la misma forma. Ahora, ¿qué es lo que dice Aristóteles y en qué se diferencia de Platón? Que ese elemento universal que hace que todas sean sillas no está en un ámbito inteligible, sino que es un aspecto formal de individuos que son composiciones de forma y materia. Bien, este es el gran punto de diferencia, el punto metafísico de diferencia. En esto se diferencia la metafísica de Aristóteles de la teoría de las ideas platónicas.
Voy a hacer un pequeño alto en la explicación y pregunto si hay alguna duda, porque, caramba, supongo que habrá 900 dudas, no una. Pero bueno, alguna que puedan formular por ahora. Los escucho. Hugo estaba con la mano levantada, pero... A ver, esperen que yo no estoy viendo en este, como estoy viendo el cuadro, no estoy viendo la cámara y quiero ver la cámara. Quiero recuperar la imagen. Ahí los veo. Ahí los veo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hugo, ¿tenías alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir no estoy entendiendo nada? Yo lo que quería decir es que a mí me desconectó el sistema, me dejó afuera y recién hace un segundo acabo de volver a entrar, así que los últimos, digamos, 5 minutos, 4 minutos, no nada. Te preguntaba si era yo solo o había otros, porque salió una cosa diciendo algo anduvo mal y vamos a tratar. Yo escuché todo. Sí, eso tiene que ver con que a veces las redes no tiene que ver, no creo que tenga que ver ni con mi conexión ni con tu conexión. Puede ser con tu conexión, pero también puede ser directamente que estos sistemas todavía no son perfectos. Esto lo vemos constantemente en todas las reuniones, que ya son muchas las que tenemos, que en algunos momentos a algunos los conectan y los desconectan. Paciencia, lo único que te perdiste, lo más importante de toda la clase de hoy. No, Una pregunta, Marcos. Una pregunta, ¿Cómo? Marcos. Sí. El concepto de forma. Vos diste el ejemplo de una silla. Sí. Ahora, la silla puede tener distintas formas. Las sillas sensibles pueden tener varias formas. Yo creo que hay una diferencia entre el concepto de forma que tenemos nosotros y el concepto aristotélico de forma, ¿verdad? ¿Cuál es la forma aristotélica? Bien, es excelente tu pregunta, Roberto. Es excelente. Preguntas como esas hacen que yo diga, ¿y para qué planifiqué la clase si en realidad estaría con que me hagan preguntas y tener que responderlas realmente? Son esas preguntas que son realmente agudas. Es cierto, pero una cosa es la forma sensible de la silla, y esto, la verdad, lo que digo ahora es, no quiero decir es todo lo que vamos a ver, pero también podría entenderse así. Miren una silla, por favor, cuando estén, aunque sea la que están sentados, miren una silla y vean que lo que dice Roberto es absolutamente cierto. Lo que ustedes están captando es una forma sensible. Y si tienen otra silla diferente, mucho mejor, y van a decir, yo estoy captando dos formas sensibles diferentes. Y Aristóteles lo sabía. Aristóteles lo sabía. Entonces lo que vamos a ver es que para Aristóteles, una cosa es la captación de las formas sensibles que todavía llevan como lastre la particularidad de la sensibilidad, de la cosa sensible, de que es esta silla y no la otra, y cómo progresivamente nuestras facultades de conocimiento, empezando por la sensación y culminando por el intelecto, van eliminando las particularidades hasta alcanzar en algo que es maravilloso, pero no lo voy a decir ahora, la captación del universal en una captación que ya es puramente intelectual. Justamente esa es la diferencia que hay. Ahora soy yo el que tiene problemas, me parece. ¿Me escuchan bien? Bueno, me salió... voy a sacar saco mi cámara porque... Se escucha bien, Marcos. Bueno, entonces, es muy importante ver eso. O sea, sí, efectivamente, cuando tengo una primera captación de la forma sensible, capto una forma que todavía está asociada a algo particular. La pregunta es cómo voy a poder ir eliminando la particularidad hasta alcanzar la universalidad en la que están comprendidos todos los individuos sin límite de las particularidades
sensibles. En ese sentido, en Aristóteles hay un ascenso, ahora vamos a ver un siguiente gráfico, un ascenso de lo sensible particular hasta lo intelectual universal. El tema es cómo se hace, pero está muy bien la pregunta. Solamente comento un ejemplo que da Aristóteles que es precioso. Dice, bueno, ¿cómo hace el general de un ejército para darse cuenta que el otro ejército se está rindiendo? En realidad, ¿cómo se hace para tener el concepto de ejército? Pero en respecto a la rendición, lo que dice es, o sea, obviamente, imagínense, están en la batalla. No sale un cartel que dice rendición. Lo que ve es uno que deja la espada, otro que deja la espada, otro que deja la espada, un cuarto que deja la espada, un quinto. Y el primero tal vez lo ve en sus detalles, pero progresivamente va perdiendo el detalle y pasa a ser el universal derrota, ¿no? O sea, las imágenes particulares se van fundiendo en una imagen universal. La imaginación va eliminando las particularidades de cada uno de los soldados, dejando la espada, y se alcanza de esa manera el universal completo. Se alcanza finalmente el universal completo. En un momento el intelecto capta y dice, ejército derrotado. Bueno, ¿cómo se llega a ese universal? Esa es la pregunta. Bueno, pero buenísima la pregunta. Robert, ahora sí quería contestarle a Hugo, que no sé si pudiste ya recuperar. Hablando en serio ahora, lo que yo hice fue explicar anteriormente algo que yo estoy seguro que para vos no va a generar mucha dificultad, porque lo debemos haber hablado alguna vez, pero tenía que ver con esta distinción, esta primera diferencia entre la metafísica platónica, que es una metafísica en la cual lo que hay es un mundo inteligible donde están las verdaderas realidades, que son ideas arquetípicas, ejemplares únicos, perfectos, imperecederos, de Aristóteles, que más bien lo que dice es que hay un solo mundo, y en todo caso esa dualidad o esa diferencia, esa distinción entre un elemento universal y un elemento particular se da en cada individuo, en cada sustancia individual que compone el universo. Dos puntitos más y ya, esperen que se me viene el otro cuadro, no quiero que lo vean. Quiero ver todavía las dos diferencias más y simplemente las voy a señalar nada más, porque yo sé que hicimos un salto importante. El conocimiento verdadero para Aristóteles requiere de la sensación, que es su primer paso. Y esto es algo en lo que tal vez en esta clase ya vayamos pudiendo notificarnos. Es decir, si para Platón la sensación solamente era una orientación o un estímulo para alcanzar el verdadero conocimiento, pero no formaba parte del proceso del conocimiento, en Aristóteles la sensación es el primer paso del conocimiento y una parte insoslayable. Y esto inclusive los medievales hicieron una sentencia que tenía que aprendérselo todo aquel que pudiera querer aprender filosofía. Nada cae en el intelecto que primero no haya pasado por los sentidos. Es nihil cadit in intellectum, etc. Sigue en latín. Pero esa sentencia recupera esta diferencia entre la nociología, la teoría del conocimiento platónica y la aristotélica. El reconocimiento del papel que cumple la sensación en el conocimiento. No quiere decir eso que el conocimiento para Aristóteles es sensación. No. Pero sin sensaciones no hay conocimiento. Y ahora voy al último punto, gran diferencia. La memoria para Aristóteles es subsidiaria de la sensación. Sin sensación no hay memoria. Por lo tanto, no hay reminiscencia ni tampoco innatismo.
El conocimiento se adquiere a partir de la sensación y no implica un recuerdo de lo que el alma sabía previamente, etcétera, 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 como en Platón. No. La memoria es subsidiaria de la sensación. Sin sensación no hay memoria y la memoria no me remite a un ámbito de ideas previamente conocidas que han sido olvidadas, en absoluto. Bueno, ¿cómo sucede esto? Lo vamos a ir averiguando. Lo que sí me importa, y ahora ya dejo este gráfico, vamos a hacer una pequeña pausita de unos minutos. Lo que me interesa es que retengan, que se fijen que hay elementos en este gráfico que son completamente distintos en uno y en el otro, y otros elementos, otros aspectos que son para nada distintos, sino que son comunes. Sobre todo, esta idea de que el conocimiento se obtiene, que el conocimiento es conocimiento del universal y que el conocimiento se obtiene mediante el intelecto. Esta mano que está acá levantada de Norberto es, ¿no? Virginia. ¿Quién es? Virginia. Perdón. Bien. De Norma. De Norma. Sí. Norma, sí. Sí. Alcanzar el ideal y llegar al bien, ¿hay similitud? Sí, en Platón. En Platón sí, obviamente. Así esto era una pregunta que estaba presente también ahí en la pregunta del foro. Claro, es la dificultad que aparece entre el Platón socrático y el Platón platónico, valga el modo de decirlo. Con Sócrates nos quedamos muy convencidos de que los ideales son inalcanzables, digamos que ese ideal del conocimiento perfecto, el conocimiento de la realidad, es un ideal que no se puede dejar de postularlo, pero que no se puede verdaderamente alcanzar. Bueno, parece como si hubiera una evolución en el pensamiento de Platón, y en estos últimos, en los textos de madurez, más bien nos parece querer decirnos que sí se puede alcanzar, o por lo menos se puede enunciar con mucho más precisión. Pero ahí vienen todos los comentaristas del siglo XX y del siglo XXI, o los más importantes, que nos dicen, no se engañe, no compre todo el paquete. Porque si usted lee bien los textos, va a ver que siempre Platón se encarga de relativizar con ironía, con humor, con giros dramáticos, el momento en el que parece que se está alcanzando el verdadero conocimiento. ¿Sí? Entonces, no es que, si bien es cierto que hay esta diferencia entre el Platón socrático y el Platón de madurez, que parece decir que sí se puede alcanzar, toda vez que se está por alcanzar aparece algo que lo frustra. Y por sobre todas las cosas, los diálogos de madurez, de vejez, que son muy importantes, el Parménides sobre todo, el Sofista y otros, lo que hacen es seguir el recorrido que hace Platón por la conexión que las ideas tienen entre sí, que ese sería el verdadero conocimiento, ¿no? El verdadero conocimiento sería no solamente conocer las ideas puntualmente, sino también conocer las relaciones que hay entre las ideas. Y esos textos más bien son frustrantes, y yo voy a comentar nada más una gran frustración para Platón, algo que no fue casual el ejemplo que yo di de los venteveos, los gorriones. En general, una de las objeciones que se le hizo a Platón es la siguiente. Bueno, supongamos que existe la idea de pájaro, ¿no? Que cada pájaro del mundo sensible es una copia de la idea de pájaro. ¿Existe también la idea de venteveo? ¿Existe también la idea de gorrión? Supongamos que uno dice, sí existe. Bueno, perfecto. Pero cada gorrión, cada venteveo, cada pájaro, tiene alas, ¿no? O sea, yo puedo discriminar la ala. Perdón, la ala. El ala. ¿Hay una idea de ala? Bueno, supongan que dicen que sí, hay idea de ala. Bueno, pero entonces la idea de ala, de venteveo, es diferente de la idea de ala de gorrión. ¿Me están escuchando?
Sí, Marco. Sí. estamos. No, yo pregunto porque acá me aparece un cartelito medio rojo sospechoso, pero a veces pasa y no es tan grave. Bueno, entonces lo que Platón mismo plantea, no son discusiones que tenían lugar en el seno de la academia, es la dificultad que entraña llevar hasta las últimas consecuencias la postulación de un mundo inteligible. Entonces hay quien señala y hace bien que Aristóteles es uno de los que se formó en el momento en que el mismo Platón estaba revisando críticamente la posibilidad de afirmar ese mundo inteligible. Entonces, digamos que en general nunca se ha llegado a alguna suerte de solución dogmática al respecto. Platón no lo hizo y Platón no era dogmático como han sido después algunos platonistas, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, espero haber respondido más o menos la cosa. Les propongo lo siguiente. Hacemos una pequeña pausa de café. ¿Qué les parece? Cada uno se hace un café, yo me traigo un vaso de agua para aclarar un poco la garganta. Bueno. Son las 3:10. Yo les diría que a partir de las 3:20 o un poquitito antes, 15:18, pónganle ahora que tenemos horario de computadora, nos vamos reincorporando. ¿Les parece? No vamos a sacar la clase. No sé, Silvina, si tenemos música o no, pero bueno, si ustedes quieren... Te dije que lo iba a intentar. No garantizo no. Estoy ahí. Bueno, en unos minutitos volvemos, ¿eh? Bueno. ¿Me escucha? Sí. Ah, bueno.
Mientras vamos esperando que todos vuelvan, si hay alguna pregunta particular, algo que me quieran consultar, estoy aquí. Marcos, yo soy Norma, ¿me escuchás? Sí, 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 bien, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien. La idea de esencia que, por ejemplo, vos ponés con respecto a pájaro y la diversificación que de alguna manera se hace cuando vemos los especímenes particulares, me recuerda al tema del concepto cuando se formula un idioma. Uno dice mesa y viene el concepto de mesa con sus particularidades, patas, la tabla para apoyar y también su funcionalidad, para qué sirve. No sé si cuando hablaste de las alas, pero cuando yo imito el concepto de pájaro, me parece que ya viene implícito las características de sus patitas, de su cabeza, en fin, de todo lo que constituye el concepto de un pájaro. No sé si vale la pena seccionarlo para decir que, no, que esa unidad de concepto no existe. No, claro, lo que pasa es que empiezan a aparecer conflictos, digamos, respecto al límite de esa teoría, ¿no? Ese sería el problema, pero está bien lo que decís. O sea, uno en una primera impresión diría no hay problema. Pero bueno, cuando me refiero, digamos, ya cuando digo idea de pájaro, junto con la idea de pájaro viene todos los elementos que componen al pájaro, incluidos Claro. dentro de la idea. Pero bueno, no es lo mismo la idea, el ala de un venteveo que el ala de un gorrión. Y entonces uno puede decir, bueno, pero justamente en eso se basa la diferencia. Bueno, pero resulta que de pronto uno tiene una cosa y el otro no la tiene, ¿no? No necesariamente todos los pájaros son exactamente, digamos, tienen todos los mismos componentes, ¿no? Entonces, son objeciones que ¿No es la potencialidad del concepto? Es decir, lo que tiene en potencia el concepto que después permite enriquecerlo en las particularidades. Lo que pasa es que yo creo que ahí, digamos, está bien, está perfecto lo que decís, ¿eh? Está perfecto, pero me parece que se ve bien, y eso se va a ver mejor cuando terminemos de ver Aristóteles, que es muy diferente pensar que vos en el conocimiento vas abstrayendo a partir de los individuos particulares, ¿no? Vos conocés individuos particulares, conocés un perro, otro perro, otro perro, otro perro, y una vez que conociste 20 perros, eliminás las particularidades de cada uno de esos perros, o sea que este tiene patas largas y el otro tiene patas cortas, etcétera, y reunís todo eso en el concepto de perro. Entonces vos estás seguro que no estás dejando nada afuera, aunque no lo estés contemplando en el momento que estás contemplando. Lo que quiero decir con esto es, me parece que a Platón mismo lo que se le presentó son las dificultades de una teoría del conocimiento que no parte de ahí me estoy duplicando. Alguien tiene doble micrófono. No importa. Entonces, lo que se paga ahí, me parece, es el precio de no partir de la experiencia sensible, sino partir más bien de la idea misma y descender desde la idea al caso particular. En cambio, Aristóteles lo que va a hacer justamente por eso, el cuadrito ese estaba bien, le decía, pará, no te vayas para arriba, ya, tan rápido, porque si te vas para arriba después vas a ver que hay ciertos problemas que se te van armando que no hubieran tenido lugar si hubieras partido de lo sensible. Si hubieras partido de lo sensible, nunca hubieras encontrado estas complejidades, estas contradicciones, estas tensiones, ¿no? Entre presupuestos de la propia teoría. Pero está bien, está perfecto lo que señalas. O sea, digo, grosso modo uno podría decir, sí, en realidad no hay problema, pero de hecho encontraron problemas, y otros problemas más todavía, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema largo.
pero está bien. Creo que cuando lo terminamos de ver con Aristóteles estaría bueno hacer esa confrontación de qué diferente es pensar un pájaro en una teoría como la platónica y en una teoría como la aristotélica, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pienso el conocimiento del pájaro pensando que es el arquetipo, el verdadero conocimiento y solamente el arquetipo? ¿Qué pasa cuando tengo que descender hasta la particularidad? ¿Y cuáles son las contradicciones que pueden aparecer? Y en cambio, ¿cómo se solucionan esas contradicciones? Después se generan otras, ¿no? Claro. Cuando lo que hago es partir de los casos individuales. Cuando yo parto de este pájaro, no, de este pájaro y de este otro pájaro y de este otro pájaro, en vez de alguna manera imponer el universal al particular. No sé si se entiende lo que, digamos, me parece muy bien la observación y me parece que cuando terminemos de verlo se va a ver todavía mejor, porque me parece que de alguna manera Aristóteles podría estar dando una respuesta al problema. Bien, bueno, como fuere, regresemos a nuestro camino. Vamos a empezar la segunda parte de la clase y vamos a empezar también a trabajar sobre Aristóteles. ¿Están viendo el cuadrito? Sí, Marco, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, hoy anduvimos mucho mejor con los cuadros. Toco madera. Bien, el objetivo de este cuadro, como fue anteriormente el cuadrito sobre Platón, yo me tengo que referir fundamentalmente a dos elementos centrales desde mi punto de vista antes de empezar a trabajar sobre la teoría del alma y específicamente sobre la teoría del conocimiento. En primer lugar, esto que están viendo ahora, que son los hitos centrales de la biografía intelectual, biografía y recorrido intelectual de Aristóteles, aunque la parte del recorrido intelectual va a parecer mucho mejor, y ese es el segundo elemento, cuando veamos el problema de las obras de Aristóteles. Son dos temas, cada uno de ellos fascinante, ¿no? Bueno, veamos primero algunos aspectos de la vida de Aristóteles. Como ustedes ven, ¿no? Aristóteles nace en el 384 a.C. en esta gira. Esta gira queda en lo que se denominaba en aquel momento Macedonia, que era una región relativa, digamos, en ese momento muy alejada de Atenas, ¿no? Y en cuanto a importancia político-económica, en el momento en que nace Aristóteles, de menor nivel. Cuando Aristóteles muera, esa región va a haber producido al héroe o al tirano o al villano, como quiera, depende de cómo se vea, para los atenienses no muy bien, que va a haber transformado completamente el mundo antiguo, ¿no? Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, que Aristóteles nace en un escenario en el cual la región desde la que él proviene, si bien forma parte del mundo griego, forma parte alejada. Algunos en la época se quería explicar la peculiaridad de Aristóteles justamente por una suerte de influencia no griega, pero esto está descartado. Pero no es, digamos, no solamente no nace en Atenas, sino que ni siquiera nace en las ciudades jónicas, las ciudades o de la Magna Grecia, digamos, de la zona del sur de Italia, que eran las regiones en las que culturalmente había más circulación y formaban parte más frecuente de los intercambios. Desde ese punto de vista, Aristóteles es una suerte de extranjero, ¿no? Va a ser, en cierto modo, un extranjero. Y extranjero en Atenas, a los extranjeros se los llama metecos, es un meteco, y con lo cual tiene menos derechos que los ciudadanos. Aristóteles nace, digamos, en una familia muy ligada a la medicina. El padre de Aristóteles, Nicómaco, era médico, y la madre, bueno, no era médica, no existía ese tipo de la práctica de ese arte, por lo menos para las mujeres, pero sí
estaba vinculada a familias de médicos y aparentemente no eran, digamos, los vínculos eran importantes porque estaban ligados a, digamos, a las figuras más poderosas de Macedonia en ese momento, o sea que no, digamos, era una familia que estaba ligada a digamos, aquellos que realmente ocupaban las posiciones preeminentes. Los padres de Aristóteles mueren tempranamente, Aristóteles queda a cargo de un tutor, que aparentemente fue muy bueno. Ahora acá a mano no tengo el nombre, pero en cualquier momento lo ubico, si me dan un segundito, pero no importa tanto el nombre, sino que lo que importa es que este tutor tuvo bien no impedir, ¿no? Próxeno, ahí está, próxeno. No impedir el desarrollo de esta muy clara vocación filosófica que tenía Aristóteles y lo envía, ¿no? Lo envía a Atenas, inscribiéndolo en la academia de Platón. Aristóteles llega a Atenas en el 366, a ver si esto sale alguna vez. Sí, esto ya hoy es un día de grandes resultados. A ver, solamente me falta lograr una cosita más y esto ya va a ser muy notable. Ahora sí, creo. No, estamos acá. No, casi funciona bien. ¿Ven el circulito? Sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bárbaro. O sea, llega en el 366. ¿Por qué es importante esta fecha? Bueno, porque si en realidad lo tendrían que comparar con el otro cuadro, es la época en la que Platón está todavía de viaje en Sicilia, ¿no? Todas las peripecias que Platón llega a caer hasta esclavo, ¿no? Y lo tienen que recuperar. Uno de los viajes, los sucesivos viajes que hace Platón a Sicilia, cae esclavo y lo recuperan, pagan por la libertad de Platón. Era un mundo extraño ese, ¿no? Nosotros nos quejamos del nuestro, que tiene cuarentenas, pero ese mundo también debió ser muy extraño, ¿no? Nosotros nos los representamos a todos viviendo vidas tranquilas, y la verdad que cuando uno ve el desarrollo de esas vidas no tienen nada de tranquilas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando Platón está de viaje, Aristóteles acude a la academia. O sea que el primer contacto no es con Platón, sino con quien lo reemplazaba, que si no recuerdo mal, era Eudoxo, ¿no? Era a quien había quedado a cargo la academia. Pero prontamente vuelve Platón, ¿no? Y Aristóteles desarrolla durante estos prácticamente 20 años, a ver si ahí no me salió, en estos 20 años, ¿no? Acá está, ahí lo tienen la flechita, su formación dentro de la academia, ¿no? De ahí viene, digamos, parece que Platón le tenía afecto, ¿no? Pero tampoco es que le tenía inmenso afecto. Sí le tenía un gran respeto a Aristóteles, pero parece que era bastante díscolo y bastante molesto y no estaba habitualmente de acuerdo con lo que Platón decía, ¿no? Pero al fin y al cabo también se considera, fíjense, acá tengo algunos detalles de esa relación, ¿no? Dice un investigador muy famoso, Giovanni Reale, ¿no? Platón consideraba a Aristóteles bastante inteligente. Giovanni Reale es un gran investigador italiano, ¿no? Voy a escribir acá, lo voy a usar como pizarrón, ¿no? Ahí lo van a ver. ¿No? Giovanni Reale, acá lo podría haber escrito un poco más grande, pero bueno. Y entonces dice estas cosas, ¿no? Vuelvo a citar el texto, pero se apartaba de él a causa de su temperamento polémico y de las críticas que le dirigía el joven y audaz discípulo. La influencia de
Platón sobre Aristóteles fue absolutamente determinante, no solo durante una fase de su vida, sino siempre. Como veremos, el platonismo es el núcleo en torno al cual se constituye la especulación aristotélica. Y esto tiene que ver con eso que había señalado yo previamente. ¿Se acuerdan de ese cuadro en el cual había un punto de coincidencia? Es decir, tenemos un alumno díscolo, un alumno que admira al maestro, pero que en ese admirar al maestro no concibe, podríamos decir, la aceptación acrítica de lo que dice el maestro, ¿no? De ahí viene la otra sentencia famosa, ¿no? Amigo de Platón, supuestamente atribuido a Aristóteles, se la recogió en latín igualmente, así que hay que ver cómo era en griego, ¿no? Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Esta que es una sentencia que los filósofos todavía, cada tanto, cuando alguien tiene que decirle al maestro algo que no le va a gustar, y eso ocurre frecuentemente, el maestro se sorprende y el discípulo con una sonrisa le recuerda esta frase para decirle, bueno, lo que estamos discutiendo es en torno a la verdad, no en torno al respeto a la autoridad. Entonces, se entiende por qué también se puede considerar a Aristóteles como el más aventajado de los discípulos. Porque uno podría decir, si vamos al punto del problema del conocimiento, Aristóteles coincidía con Platón en que el verdadero problema es el conocimiento de lo verdadero como conocimiento de lo universal, y un conocimiento que en sí mismo no es conocimiento sensible o no es sensación, pero difería Aristóteles respecto del modo en que explicar cómo ese conocimiento se obtenía. Y en eso se va a centrar después mi explicación. Pero ahora sigamos un poquitito con estos elementos que son sumamente interesantes. Me están ahí, escuché un ruidito, a ver si estamos bien. Se está escuchando bien, creo yo. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa en esta época? Después lo vamos a ver con el otro cuadro, pero yo quiero anticiparlo. Esta época es la época en la que Aristóteles escribe textos muy importantes. Escribe textos en los cuales trata diversos problemas. Esos textos que Aristóteles escribió pensando en su publicación y publicándolo efectivamente, ¿no? Publicando los textos efectivamente, precisamente esos textos que eran tan apreciados por el modo en que habían sido escritos. Algunos decían que era el mejor escribiendo, muchos eran diálogos, ¿no? Este tipo de textos. Ninguno o prácticamente ninguno de esos textos nos ha llegado a nosotros. Miren qué desgracia. Uno cuando empieza a estudiar filosofía antigua, yo no me dediqué a la filosofía antigua, entre otras cosas para evitarme estas desilusiones. Los mejores textos de Aristóteles, los que Cicerón dice que verdaderamente lo habían maravillado, ninguno de esos se conservó. Entonces, hay 3 o 4 que son muy famosos para los entendidos, no es que son textos conocidos en general, pero yo les voy a señalar ahí lo escribo, ahí se los voy a mostrar. Ahí los tienen. Uno se llama Grillo, el otro es el homenaje a uno, no es por un grillo, ¿no? Es el homenaje a uno que se llamaba así, o Grillo sería. El Eudemo, que sí me importa después de ver un poco más, porque justamente es el que habla del problema, del conocimiento y sobre todo del problema del alma. Y el Protréptico. Este último es el que está más conservado, ¿no? Se ha conservado un poquitito más porque se ha conservado un poquitito más porque viene metido en otro texto. Jámblico, otro filósofo de la antigüedad, lo cita frecuentemente, ¿no? Lo cita frecuentemente, y entonces a partir de ahí podemos reconstruir fielmente o muy fielmente lo que decía Aristóteles en esta obra, que inclusive en un poema la cita Borges, ¿no? Pero a mí me interesa más el Eudemo,
después voy a explicar por qué, pero porque ahí Aristóteles de alguna manera desarrolla su teoría del alma, que es la que nos va a conducir al problema del conocimiento, ¿no? Pero bueno, entonces, tengan presente esto. En esta época Aristóteles produce varias obras muy importantes para la antigüedad, de las que o no tenemos ninguna noticia, ningún texto, sabemos lo que dicen, pero no tenemos ningún texto de primera mano, o sabemos que viajaron dentro de otros textos que sí se recuperaron. Muy interesante eso. Bueno, pero llega el año fatídico. Llega el 348, llega el año de la muerte de Platón, ¿no? Y en ese momento Aristóteles esperaba, dicen, ser nombrado como heredero y que le den a su cargo, que le dejen a su cargo la academia, ¿no? Cosa que no ocurre. Hay muchas versiones de por qué no ocurre. Yo me voy a quedar con la la más parecida al informativo sensacionalista. Dicen que no le dan el mando de la academia porque, entre otras cosas, lo que estaba en juego era la propiedad del inmueble, ¿no? Y entonces se la dan a Espeusipo, que estaba ligado por casamiento con la hermana de Platón, perdón. Estaba casado con la hermana de Platón, entonces para no perder la propiedad, la familia prefiere, o la familia en general, los familiares prefieren dejarlo en que parece que no era tan aventajado, ¿no? Entonces Aristóteles, dicen, el folletín filosófico, que se enoja y se va, o sea, se considera desairado, y inicia un periplo que tiene varias etapas. Si ustedes se fijan, voy a marcar ahora con verde, de nuevo, no voy a cambiar el color para que, si ustedes se fijan, acá está el regreso de Aristóteles a Atenas. Este es el viaje fuera de Atenas, acá, ¿no? Desde el 348 hasta el 335 son prácticamente 13 años. Aristóteles está fuera de Atenas. ¿Y qué hace fuera de Atenas? Hace varias cosas. Cada una de ellas es muy interesante. Primero, ahorro los detalles, intenta fundar en alguna ciudad, en Tróade, ¿no? Donde tenía el conocido de Hermias, ¿no? Uno que había sido discípulo suyo y que había sido nombrado como tirano, ¿no? En la Tróada, intenta fundar una academia, o sea, intenta sacar de Atenas a la filosofía y trasladarla a otro lugar, ¿no? Pero esto finalmente parece que va a prosperar, pero después no prospera ese intento. Posteriormente se traslada, ¿no? Acá ven que dice, hay un siguiente paso a Mitilene, donde también prosigue con esta idea en la isla de Lesbos. Y finalmente, antes de regresar, se dirige a la zona que había sido de su ciudad natal. La ciudad natal no existía porque había sido destruida por quien había antecedido a Filipo II. Se pone a trabajar, como lo nombra, Filipo II lo quiere como preceptor de Alejandro Magno, y Aristóteles acepta con la condición de que reconstruyan la destruida ciudad natal de Estagira, ¿no? O sea que, ya les digo, debe haber sido una época muy notable, porque imagínense que podía venir un rey y destruir una ciudad donde uno había nacido, y uno podía volver y decir, si yo le doy clases al hijo de como condición te pido que reconstruyas la ciudad. Y así se hizo, ¿no? Y así se hizo. Así que este es un poco el periplo de Aristóteles por fuera de Atenas, hasta que finalmente decide volver, decide regresar, y ahí es donde funda, sin ponerla a su nombre, porque él no podía tener propiedades, porque era extranjero, funda el Liceo, ¿no? Y entonces, con otros colegas de empresa, funda esta nueva institución que de alguna manera compite con la Academia de Platón.
Te hago una pregunta, Silvina, por casualidad. Aquí estoy. ¿Tenemos esa imagen de las ruinas del Liceo? Sí. Sí. Comparto. Cuando quieras. Un segundito nada más, ¿no? Para que se vea. Porque lo cierto es que se está, digamos, han encontrado el lugar donde estaba emplazado. A ver si esto funciona, ya estaríamos en un nivel de tecnología deslumbrante. Sí, ¿no? Se ha logrado reconstruir cuál era el lugar y encontrar algunos de los edificios que caracterizaban al liceo, ¿no? Porque la suerte del liceo fue muy diferente a la suerte de la academia, ¿no? La academia estuvo en pie durante prácticamente 800 años, en cambio el liceo tuvo una suerte mucho más altisonante, podemos decir, ¿no? Entonces tampoco se sabía bien dónde estaba ubicada, cómo era. Bueno, lo cierto es que finalmente encontraron en la década del 90 del siglo pasado, encontraron dónde estaban las ruinas y empezaron a hacer las excavaciones. Bueno, mientras intentamos rescatar esa... Yo no lo veo, pero si vos lo estás viendo, quiere decir que en un ratito va a aparecer. No vuelvo a... Bueno, lo podemos, en todo caso, si te parece, lo dejamos el link en la página, porque lo cierto es que lo único que van a encontrar ahí es muy lindo para ver, para soñar futuros viajes, ¿no? Uno puede decir, cuando todo vuelva a la normalidad y pueda ir a Atenas, de paso voy a visitar el liceo, ¿no? Y entonces voy a tomar contacto. No importa, no importa, no importa. Bueno, no. Disculpen. No te preocupes, no te preocupes. Vuelvo acá, a este gráfico. Entonces, ya estoy terminando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, terminando con esta parte, qué es lo que ocurre con el liceo? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre con el liceo? El liceo tiene éxito en vida de Aristóteles, se forman ahí numerosos ciudadanos atenienses, y hay un contrapunto con la academia, porque la academia más bien, voy a abusar del vocabulario de nuestra época, podríamos decir que, entre comillas, la academia forma cuadros políticos, futuros dirigentes de Atenas y de otras ciudades, y en cambio el liceo funda investigadores del CONICET. Esto es un abuso de la contemporaneización de las categorías, pero para que quede claro. Esto es, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada, inclusive tanto la teoría del conocimiento como la metafísica platónica tiene como idea el regreso de los formados para ayudar a los ciudadanos, lo cual quiere decir dirigir a la ciudad como una pequeña élite que dirige a la ciudad para que todos puedan tener lo justo, lo que le corresponde, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que está pensando, lo que pensaba Platón, era que esos formados en la academia iban a ser, hay otra expresión más todavía, think tank, ¿no? Esto ya es un abuso total de categorías actuales. En cambio, en el liceo, el tipo de actividad que se desarrollaba, más bien estaba dedicada a lo que hoy en día llamaríamos como ciencia. Y en Aristóteles se registra una verdadera vocación por la ciencia, ¿no? O sea, realmente Aristóteles es famoso por haber hecho en esos viajes de los que hablé hace un ratito, ocupado el tiempo recopilando caracoles, especies marinas, especies animales, etc., haciendo grandes clasificaciones con una orientación que se suele denominar propiamente científica. Ahora, hay algo que me importa acá, que eso nos va a dar, enseguida lo vamos a ver reflejado en otro cuadro, que es central. Y es que en el liceo Aristóteles da clases a sus discípulos
siguiendo un orden establecido en textos que son los que hemos recibido. Eso lo van a ver inmediatamente a continuación, es algo sorprendente. La obra de Aristóteles es enorme también, pero todas las obras, o por lo menos yo diría el 90%, 95% de las obras que tenemos, son textos que Aristóteles no pensaba publicar. Eran textos preparados para la actividad docente. No sabemos muy bien si era lo que Aristóteles usaba como apoyo para su curso, o si eran textos que él difundía como una suerte de resumen del curso, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que esos textos no fueron preparados para su publicación. Lo que ocurrió es que cuando 3 o 4 siglos después, 3 siglos después, en un momento determinado, quisieron editar y publicar lo que Aristóteles decía, se encontraron que todo ese material, en primer lugar, se había perdido, después lo pudieron recopilar, hay todo un mito ahí, es muy divertido, ¿no? Según dicen, lo encontraron en el fondo de una gruta. Cualquier cercanía con el mito de la caverna solamente le agrega a esto. Es un mito, no es una verdad. Durante mucho tiempo se pensó que era verdad, hoy en día se dice que era un mito publicitario, una especie de relato de publicidad para difundir el material, darle un relato misterioso, y un tal Andrónico de Rodas habría recuperado ese material y es el responsable de la edición de los textos. O sea, cuando ustedes ven los textos de Aristóteles, son todos textos que han sido redactados en este momento, pensados para dar clase o para difundir la actividad docente que se impartía en el liceo, y no con otro objetivo. Para terminar con este cuadro, entonces, y pasar al siguiente, y ya empezando a terminar la clase, un año antes de su muerte, ocurre la muerte de Alejandro Magno. Con la muerte de Alejandro Magno, acá cometí una tontería, acá tendría que haber puesto muerte de Alejandro Magno, no muerte de A, porque no se entiende. A es Aristóteles. En realidad, lo que pasa es que esto refiere acá, la muerte de Aristóteles es en el 322. Pero en el 323 Aristóteles está en Atenas y entonces sucede la muerte de Alejandro Magno. Y Aristóteles se va, vuelve a la ciudad de la que provenía su madre, Calcis. ¿Y por qué se va Aristóteles? Y es muy famosa la historia, por lo menos es famosa para los que se dedican a estas cuestiones. Lo cierto es que con la muerte de Alejandro Magno surge una suerte de nacionalismo en Atenas, en rechazo al que había sido el sometedor, por eso les decía que para algunos Alejandro es un héroe, para otros es el enemigo, ¿no? En ese momento para los atenienses era el enemigo que los había sometido a otra ciudad, ¿no? Y entonces con la muerte de Alejandro surge un brote de nacionalismo y Aristóteles es acusado en los mismos términos que había sido acusado Sócrates. Y entonces Aristóteles dice que se va para evitar que los atenienses cometan un nuevo error como ya lo había cometido previamente con Sócrates. Y entonces parte, y bueno, después muere, pero de causas naturales, ¿no? En el año 322. Bueno, esta es la vida de Aristóteles. Nos quedan, voy a tomarme solamente unos minutitos más, porque así ya la clase que viene nos dedicamos directamente al problema de la teoría del conocimiento. Miren lo siguiente. Voy a abrir un cuadrito más y ya con eso terminamos. Están viendo bien, ¿no? Están ahí. Bien. Ahora se va a abrir, ¿eh? Se tendría que abrir. Bueno, se reveló. Esperamos. Un segundito. A ver. Voy a compartir de nuevo.
Es que le diste cancelar en vez de abrir, me parece, en el último No, paso. el último, ahí puse cancelar, pero queriendo. Parezco como si fuera un orgulloso que dice, no, no me equivoqué, lo hice queriendo. Pero es que realmente estoy probando a ver si de nuevo lo puedo volver a abrir. A ver, un segundito. Porque es un cuadro muy sencillo, pero que por lo menos a mí me trajo una claridad respecto de cosas insólitas, ¿no? Acá está. Cuando lo vean me avisan si lo ven. Si no lo ven, tal vez no lo ven ustedes. A ver, ya está. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahora va a salir bien. Sí. Ahí está. Bien. Ahí está. Perfecto. Si ustedes se fijan, hay acá dos conceptos muy importantes. Uno es el concepto de obra exotérica y obra esotérica o acroamática. Las que yo dije que Platón escribió, Aristóteles escribió, pero que no nos llegaron, el Grilo, el Eutidemo, el Protréptico, que nos llegó, digamos, de otra manera, forman parte de las obras exotéricas. Exotérico quiere decir pensada para la publicación. Lo que nos ha llegado es lo que se llama el corpus aristotelicum, o sea, el corpus es el conjunto de obras, que son todas esotéricas, no en el sentido que el contenido es esotérico, es que fueron pensadas para el pequeño auditorio del liceo, ¿no? Entonces, es maravilloso, nos llegó lo que no pensaba publicar y lo que publicó queriendo que lo leamos, no nos llegó. Y ese es Aristóteles, que de alguna manera puede decirse que es el padre, por lo menos, del medioevo tardío, es el padre del medioevo tardío. Realmente la cultura occidental, medieval, escolástica, es dependiente de textos que no fueron pensados para su publicación. Notable. Después las mediaciones que hay son mucho más notables. Como nos queda muy poquito rato, yo quiero decirles dónde estamos nosotros. Nosotros estamos acá. El Tratado del Alma está acá. ¿Ven? ¿Cuáles son esos textos? Hay algo que ustedes habrán escuchado muchas veces referir, el órgano, algunos lo pronuncian organon, no sé muy bien cómo se pronuncian, no sé cuál es la pronunciación exacta. Bueno, esos son los textos de lógica. Esos textos son los que más han circulado. Siempre, Aristóteles, estos textos siempre estuvieron a disposición. Siempre. Estos textos nunca se perdieron. Pero después hay otros textos que sí se habían perdido, que habían desaparecido, que son los que tienen que ver con la filosofía teórica, con la filosofía que tiene que ver con la especulación, y ahí se ponen los escritos de física, la física, el texto que explicaba cómo era el cielo, digamos, el mundo supralunar y el mundo sublunar, temas maravillosos, y dentro del mundo sublunar, el que nosotros estamos, acerca de la generación y de las corrupciones, o los meteorológicos, más cosmológicos, ¿no? O más así, una cosa así. A nosotros nos van, dentro de los textos de filosofía teórica, están los que tratan sobre la fisis, sobre la naturaleza, estos de acá. A nosotros no nos interesa eso, acá. Nos interesa el mundo viviente. ¿Por qué? Porque para Aristóteles lo que caracteriza a un ser vivo es que tiene un alma. Ser vivo, un individuo está vivo si se mueve porque tiene un alma que lo mueve, que mueve su cuerpo. Es un compuesto de alma y cuerpo. El alma es la forma, el cuerpo es la materia. ¿Se acuerdan que yo había dicho que toda la realidad para Aristóteles es una realidad de sustancias individuales? Bueno, pero la diferencia entre la silla, esta silla en la que estoy sentado, y mi gato que está acá al lado, es que mi gato es, los dos somos, o los dos son, yo también soy, pero bueno, como ser humano, tomen esto, tomen la silla, una planta, el gato y yo mismo. Bueno, la silla y todo lo que forma parte del mundo físico, sea producido por alguien o exista por su propia naturaleza, es un compuesto de materia y forma, por supuesto, pero no tiene alma.
el gato, la planta y yo pertenecemos al mundo viviente. ¿Por qué? Porque tenemos alma. Nuestra forma es el alma. Claro que el alma de la planta no es la misma que el alma del gato, y el alma del gato no es lo mismo que mi alma, ¿no? Es decir, existe la diferencia entre el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Y después vamos a ver las relaciones que hay entre ellas. Pero lo que nos caracteriza por formar parte del mundo viviente es tener alma. La teoría del conocimiento aristotélica es una parte de la teoría del alma. Ya vamos a ver por qué. Bien, ¿qué otros textos había? Y bueno, ¿y qué otros temas? Acá, corten acá. Dentro de la filosofía teórica, la gran obra de Aristóteles, la inmensa metafísica. Una obra preciosa que encierra un enigma ya en su título. Porque si hay una palabra que no aparece en toda la metafísica de Aristóteles, es la palabra metafísica. Miren qué notable. ¿Por qué? Porque el que le puso el título vivió 3 siglos después que el que lo escribió, que fue Aristóteles, que no lo escribió para publicar. Aristóteles lo llamaba filosofía primera. Y después otros textos tan importantes como la ética, la política, que tienen que ver con la filosofía práctica. Y es práctico aquello que tiende a producir algo, pero lo produce en el propio sujeto. La ética me permite ser un mejor individuo, la política me permite ser un mejor ciudadano. Me forma como individuo, me forma como ciudadano. Lo que produce la filosofía práctica lo produce en aquel mismo que la practica. Mientras que las disciplinas poéticas, la poiesis, ¿no?, la poética y la retórica se aplican a objetos externos. Un poema, una tragedia, un discurso, son objetos que produce alguien, pero que no son ese mismo que lo produce. Bien, entonces, de esta manera quería presentarles al autor al que nos vamos a enfrentar. Recuerden que voy a dejarles todos estos gráficos, y si alguna vez no aparece un gráfico de los que presenté, se quejan ferozmente en los foros, que para eso están. Les decía entonces, quise presentarles a Aristóteles. La clase que viene vamos a arrancar directamente con este hermoso texto. No lo vamos a ver completo. A ver, no sé si se llega a ver. Después ustedes lo van a tener. Quiero ver que se vea a la luz. Acerca del alma, ¿no? Acerca del alma. El de ánima. Un texto precioso por el que llegó a correr sangre, ¿no? Verdaderamente corrió sangre, no lo digo simbólicamente. Cuando este texto regresa como tal en el siglo XIV y en el siglo XV a Italia, después de haberse ido de viaje por el mundo árabe, los italianos se dan cuenta que el contenido de esta obra, contrariamente a lo que ellos pensaban, mostraban un Aristóteles completamente pagano, completamente descreído de la inmaterialidad del alma, por lo menos en toda su extensión, y completamente imposible de conciliar con el dogma cristiano. Y entonces se arma un gran problema. Yo diría que en gran medida la filosofía moderna y todo el pensamiento moderno es heredero de ese conflicto. Le debemos a algunos italianos que sostuvieron la validez de esta obra, el redescubrimiento de esta obra, la importancia de esta obra, el hecho de que finalmente la filosofía se haya logrado emancipar de la teología, ¿no? Porque verdaderamente el que había sido el maestro de la escolástica parece que contradecía esa escolástica misma, y eso produjo un gran problema. Entonces lo que se llaman los averroístas de Padua, algunos, digamos, no cedieron a las presiones, que eran muy grandes, y sostuvieron la importancia de esta obra. Bueno, se la debemos
a ellos. Bien, pero nosotros no vamos a tratar ese problema, que es en sí mismo importante. Lo que vamos a hacer la vez que viene es reconstruir, en primer lugar, la teoría del alma. No me importa toda la teoría del alma, me importa solamente, que no es solamente, es una parte muy importante. Ustedes habrán visto que el alma, o hay tres tipos de almas, ¿no? El alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma intelectual o el alma racional. Bueno, a nosotros lo que nos va a interesar es cómo el conocimiento tiene lugar en la relación entre el alma sensitiva y el alma intelectual. Cómo el alma sensitiva obtiene determinadas imágenes que son el punto de partida para la elevación de esas imágenes sensibles hasta un concepto puramente intelectual. Bien. Preguntas, las que quieran. Y bueno, ninguna pregunta, dice Norma. Y cualquier cosa que tengan preguntas me las hacen. Norma, sí, ahí hay una mano levantada. No sé, pero es Norma Guest. Norma como invitada. No sé si es la misma Norma que estoy viendo ahora. Bueno, les dejo un enorme cariño y que estén muy bien. Y que los invito una vez más a que todas las preguntas que quieran las hagan a través de los foros. Y si no se animan en el foro, mandan un mail. ¿Sí? Hermosa clase, muchas gracias. Gracias, No, Marcos. Gracias. Chao, Marcos, hasta el viernes. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao, chao, Marcos. Gracias, Marcos. Excelente, gracias. Gracias, Marcos. Hasta la próxima clase. Gracias, Marco, y saludos a todos. Gracias. Igual para todos. Bye. Tiene que dejar de grabar, ¿sabía? ¿O no sabía que tiene que dejar de grabar?